3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos en la temporada 2 de Aprendimiento, el podcast para emprendedores y las mentes inquietas de Luisma y Chevita. Qué ganas tenía de estar aquí contigo de Tenías nuevo. ganas de volver, ¿eh? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Cómo ha ido todo? Joder, muy bien, ya sabes que muy bien. Pues nada, Chevita, ¿qué me has traído hoy? Cuéntame. Pues estoy muy contento porque hoy tenemos aquí a Ada. ¿Quién es Ada? Yo, bueno, ya me he informado el significado de tu nombre y apellidos, que es como destinada a tener abundancia, destinada a tener, yo creo que éxito, podríamos decir. Pero bueno, cuéntanos más quién eres, a qué te dedicas y bueno, y hacia dónde quieres ir también. Ada. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso podcast. De verdad que me hace muchísima ilusión. Me has preguntado sobre mi nombre y mi apellido. Bueno, mi apellido es gallego, pertenece a una aldea de Galicia que es la aldea de Guldrís. Y bueno, etimológicamente es germánico, invasiones germánicas que bueno, fueron a las Galias y allí dejaron el apellido que viene de Gulder Gulderis, que es sitio propicio para la riqueza, como suelo fértil. Y hada, pues de las hadas, ¿verdad? Que etimológicamente viene de fata fatum, que significa destino. Por lo tanto, como muy bien has dicho, el destino hacia tierra fértil, ¿no? Hacia la abundancia y hacia el bienestar. Qué bonito. El destino hacia la tierra fértil y la abundancia que van a tener nuestros telespectadores por todo lo que van a aprender hoy en este podcast. Total. Sí. Oye, y ahora yo voy a hilar, si te parece voy a hilar y me voy a ir a incorporar al debate y me voy a anticipar y voy a explicar el significado de mi nombre y mi apellido. ¿Qué te Por parece? favor, me encantaría. Es que Aitor. nunca lo he hecho en un podcast y mira, pues Aitor significa, bueno, deriva de la palabra Aita, que es padre en euskera. Claro. Hay una leyenda que dicen que Aitor y Amaya, Amaya deriva de Ama, que es madre, Aitor y Amaya fueron, digamos, los primeros vascos o la primera pareja euskaldún. Mi hermano se llama Amaya, yo Aitor, Okay. y el apellido Echevarría significa casa nueva, con lo cual Oh, qué bonito. Lo un que pasa papá con casa nueva. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Qué bonito, lo que pasa es que habéis empezado muy fuerte y me está dejando fatal, porque yo lo único que puedo decir es que portilla significa portilla. Sí, pues sigamos con la entrevista. Pero es el que abre la puerta, ¿no? Es Eso está- portilla, significa el que abre la puerta a la abundancia y a la casa. Exactamente. ¿Quién es Ada? ¿A qué se dedica Ada? Y bueno, y también por qué estás aquí, por qué estamos aquí, ¿no? Que yo creo que le va a interesar mucho a Bueno, nuestra gente. pues esta pregunta de quién es Ada es muy particular, ¿verdad? Cuando dicen ¿quién eres tú? Pues un ser humano, una persona, ¿verdad? Que está compuesta de un montón de facetas diferentes, ¿no? Entonces, ¿a qué me dedico? Bueno, actualmente, y lo sabes, Aitor, porque Aitor y yo nos conocimos en un curso donde yo he facilitado liderazgo, en este caso, desarrollar el liderazgo para una multinacional y hemos trabajado juntos y gracias a ese encuentro, pues aquí estoy en este podcast. Entonces me dedico a la formación, al coaching, al training, ya sea facilitando o diseñando también formaciones, talleres, workshops de desarrollo personal y profesional. Nunca me gusta comparar, pero lo que está claro es que una formación con Ada no sales de la sala igual que entraste. Se produce un cambio, ¿no? En ese aula, además estuvimos un grupo bastante, yo creo que muy compenetrado y desde luego que te hace pensar más allá del ámbito puramente profesional. Nos invitaste en la formación a hacer una reflexión personal que va más allá de la propia actividad diaria, ¿no? Y nos salimos un poco de esa operativa, de ese día a día. Así que, bueno, yo creo que los que tengan la oportunidad de tener formación, sobre todo de liderazgo, que es lo que yo conozco con Ada, son afortunados. Es un tema estrella del podcast. Siempre hablamos mucho de liderazgo, porque en emprendimiento siempre tenemos que liderar. Sí. Todo emprendedor, indefectiblemente, en algún momento de su carrera de emprendimiento, tiene que liderar equipos. Y por eso es un tema que nos encanta.
Claro, y el liderazgo, ya siguiendo un poco con esta línea, el liderazgo ADA, tú cómo... Es difícil, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Pero si tuvieras que elegir 3 pilares, ¿no? En los que se debe de apoyar esa figura de líder o esa manera de liderar de manera ecuánime, ¿cuáles crees que serían? 3 pilares como básicos, ¿no? Para mí el fundamental es el autoconocimiento. O sea, si una persona no se conoce, primero no se puede liderar a sí misma y si no te sabes liderar a ti mismo, no puedes liderar a otras personas. Por lo tanto, el autoconocimiento es fundamental. Luego te diría la comunicación, fundamental. Porque si tú no te sabes comunicar de forma empática, con escucha profunda, conocer realmente a las personas con las que trabajas o con las que compartes un proyecto, vas a tener bastantes problemas en ese Claro. proyecto y en esa forma de liderar. Y luego te diría que otra muy importante es la creatividad. Ujú. La creatividad es fundamental para un líder porque tiene que estar en una constante renovación, tener visión y además ser capaz de forma ágil ir adaptándose y además asumir muchas veces el fracaso de forma rápida para volver a emprender, para volver a crear y para mantener la motivación propia y de los demás alta. Qué bien. Me gusta mucho cómo lo has explicado porque mencionabas 3 puntos, ¿no? El autoconocimiento o autoliderazgo, tú muchas veces hablas Sí. del autoliderazgo y me gusta mucho. Mm. La comunicación, Mm. para una vez que alguien se conoce, sea capaz de transmitir esas ideas, y la creatividad. Casi, si os parece, me gustaría ir uno por uno, porque, claro, el autoconocimiento es algo complejo, no es sencillo. ¿Cómo podemos las personas conocernos mejor? Y casi que te preguntaría también, ¿y cómo sabes cuando alguien tiene un buen autoliderazgo o un buen autoconocimiento? Pues una gran pregunta. Yo creo que cómo podemos conocernos a nosotros mismos. Pues simplemente haciendo un ejercicio diario de observación. Observando primero tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, ¿verdad? Y luego tus conductas y tus hábitos. Yo creo que poniendo el foco en diario en ti mismo, primero, realmente desarrollas fácilmente el autoconocimiento. Pero luego también ahí tendríamos que prestarnos a ello con honestidad e intentar vencer un poco el autoengaño que muchas veces nos ponemos, bueno, pues por la cultura, por la moda, por todas estas áreas que nos influencian tanto, ¿no? Entonces creo que para autoconocerte te tienes que observar con honestidad Y ser valiente, ¿no? y ser muy valiente. Debajo de la capa de autoconocimiento hay muchos valores, ¿no? Honestidad, valentía, la observación. Y yo no sé, Luisma, si a ti igual en tus edades más jóvenes te han formado o te han redireccionado a autoconocerte, pero en mi caso la formación siempre ha estado un poco más orientada a temas muy prácticos de resolución de problemas. Quiero decir, siempre mirando más hacia afuera, ¿no? Que hacia adentro. No sé. Es que probablemente sea uno de los grandes problemas del liderazgo, que no nos enseñan a ser líderes. Entonces, que sería otra gran pregunta, ¿no? ¿Cómo detectamos líderes y cómo los formamos? Porque no nos enseñan. Entonces, son muy necesarios en todas las organizaciones. En cualquier empresa que emprendamos en la vida, no tiene por qué ser una cuestión empresarial, necesitamos líderes, necesitamos gente que guíe. Y siempre va a haber gente que quiera seguir a ese líder. Pero cómo nos formamos, es verdad que es un tema que está ahí todavía. Aunque hay mucha gente trabajando en el mundo del coaching, todavía parece que está un poco verde, ¿no? Yo no sé si en edades tempranas, Ada, ¿tú cómo lo ves? La parte de autoconocimiento desde edades tempranas, Sí. ¿la recomiendas? Sí. Sí. Yo creo que desde que naces, si tienes un entorno que favorece el que tú te vayas conociendo mientras te vas formando, porque eres un niño, ¿no? Tu cerebro, tu cuerpo, todo se está formando, tus creencias. Si tú tienes un entorno que realmente te ayuda, va a facilitar a que esa persona se conozca.
y que conozca, porque ¿qué es conocerse? Esto también es muy profundo. Conocerse no es solamente, tengo cabeza, tengo oídos, tengo ojos, puedo caminar, como, descanso, ¿no? Hay un más allá que cada persona va descubriendo. Entonces, creo que el autoconocimiento es dinámico, que somos proceso constante, que estamos cambiando constantemente y eso es la maravilla del autoconocimiento. Entonces yo creo que nunca te dejas de conocer y eso es maravilloso porque puedes vivir una vida hasta los 100 años igual, pues con ese entusiasmo porque, claro, no paras de conocerte. En todas las circunstancias que pasan te transforman. Entonces, sí, desde que naces y tienes un entorno que te apoye, puedes conocerte. Pero es difícil observarse a uno mismo, ¿verdad? Observarse a uno mismo siempre es difícil porque es difícil ser objetivo. Sí. Y además, lógicamente, nos vamos a ver con nuestro propio sesgo. Con lo cual, yo no sé cómo lo ves, pero creo que ahí siempre es bueno tener observadores externos que te ayuden. Pero para eso necesitamos gente que esté enfocada en liderazgo y que ya desde tempranas edades nos esté enfocando hacia eso. Totalmente. Y algo muy interesante que has dicho antes sobre el liderazgo, ¿no? Y el autoliderazgo. Yo, y es mi opinión, no, o sea, es mi opinión totalmente, pero yo creo que todas las personas tienen un líder interior, todos somos líderes en los diferentes grupos a los que pertenecemos. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes ser líder en tu familia. Un padre, una madre es un líder de sus hijos, ¿no? Puedes ser un líder inspirador de tus amigos, de tu grupo, de tu cuadrilla, ¿no? Y luego tenemos líderes que son los que localizamos de forma más cotidiana, como líderes políticos o managers, presidentes, directivos de multinacionales o gentes. Hoy en día los youtubers y los influencers no dejan de ser líderes, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que les sigue. Entonces yo creo que lo importante sobre el liderazgo es primero saber qué es lo que te gusta hacer y si eres bueno en ello, si se te da bien. Normalmente cuando te gusta algo mucho eres bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, vas aprendiendo, pero se te da bien. Totalmente. Se te porque acaba dando como bien. decíamos un día, como decía Michael Jordan, que no se puede ser excelente a ratitos. Claro, cuando te gusta mucho algo, le dedicas mucho tiempo y al final eso se nota. Es muy difícil que alguien al que no le gusta algo y está sufriendo desempeñando esa tarea acabe siendo excelente. Sí, sí, es muy complicado. Sí. Y vale, autoconocimiento, autoliderazgo. La segunda pata era la comunicación. Mira dónde estamos, en un podcast. La comunicación, que yo creo que, bueno, no sé qué opinará Ada o tú, Luisma, pero yo creo que la comunicación puede ser esa capacidad para sacar el password de la otra persona, ¿no? Y meterte ahí en su interior y generar el cambio, ¿no? Es una herramienta para un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es la comunicación? Sí, para... me ha gustado esa metáfora porque yo veo la comunicación como una relación. Ajá. O sea, en el momento en el que tú comunicas, dejas de enfocarte solo en que estás informando, ¿no? Para mí una cosa es informar y otra cosa es comunicar. Y cuando hablamos de comunicar, exactamente le estás metiendo ahí el chip, pero a ti también. O sea, es una relación. Entonces, la comunicación entre dos personas siempre es de ida y vuelta. Siempre. Y con grandes audiencias siempre es de ida y vuelta. Eso es la comunicación. Es una relación que puede ser desde dos personas a millones, pero que se están comunicando entre sí. Y luego, claro, como tú comuniques, es fundamental. De hecho, yo creo que si fuésemos conscientes de cómo comunicamos, mucho más conscientes, nos ahorraríamos muchos problemas y malos entendidos. Y nuestras relaciones serían mucho más sanas y más divertidas y más disfrutonas. Lo que pasa es que es difícil observarse a uno mismo comunicando. Esto es igual que cuando yo voy a CrossFit te grabas para ver cómo es tu técnica.
deberíamos grabarnos más para ver cómo comunicamos. Y esto todavía, cada vez lo hacemos más gente, pero todavía no lo hace muchas personas, ¿eh? Sí, también estar muy atento a la otra parte, cómo reacciona, ¿no? Cómo Sí, está recibiendo el mensaje. Ujú. Es un poco un proceso Sí. iterativo también, ¿no? totalmente. Y es como el liderazgo, yo lo veo y como veo la comunicación, y creo que como veo todo en la vida es de dentro a fuera. Ujú. Yo siempre trabajo de dentro a fuera. Entonces, primero, tú para comunicarte bien tienes que autoobservarte de nuevo. Observas cuál es tu postura, cuáles son tus gestos, cómo te estás expresando, qué volumen, qué ritmo, qué tono, qué timbre, o sea, toda tu psicofísica, todo tu lenguaje no verbal y paraverbal está comunicando, ¿no? Entonces, tú una vez que tú ya te autoobservas y eres capaz de autoobservarte, entonces ya eres capaz de poner el foco en el otro también Claro. y observar al otro, y ahí es donde se genera esa química, esa magia de la comunicación, porque tú eres un comunicador consciente de ti mismo y estás en apertura para que la otra persona, para recibir lo que la otra persona te traiga. Claro, me estaba fijando ahora en los gestos de Ada con las manos, ¿no? Como de apertura o de... Y en la formación hablábamos de esa coordinación que tiene que haber entre tu gesto, tu tono y lo que estás diciendo, ¿no? Que realmente, pues, yo no sé si es complicado o no, tú encuentras esa sinfonía de manera habitual en la gente que comunica o notas más zonas ahí oxidadas, Conocí un ejemplo. chirriando. Es muy interesante. Conocí un ejemplo, antes de que contestes, precisamente decías, cuando hay asincronía entre lo que estás diciendo y tus gestos. Y Sí. conocí un ejemplo en una de mis primeras reuniones, cuando era yo muy jovencillo y me reuní con directivos. Había uno que literalmente, cuando empezó a hablar, empezó a hacer algo como esto. Muy buenas a todos, hemos alcanzado los KPIs, estamos totalmente en el rango, así que el mes que viene no tendremos que tomar medidas correctivas, ya que estamos en una buena línea de trabajo y creo que lo único que tenemos que hacer es continuar con nuestros procesos. O sea, tú imagínate lo que es una persona comunicando así. Yo creo que ese tipo de líderes cada vez se van a ver menos porque es imprescindible comunicar bien. Y ya te dejo con la pregunta de Héctor, que me gustaba mucho de cuándo se hace bien, cuándo se hace mal, cómo se compenetra eso. Eso es. Pues fíjate que en el ejemplo que acabas de poner es muy interesante, porque lo que yo como coach de habilidades de comunicación te diría, esa persona está desconectada. Y además, el cuerpo nunca miente. Y esa coordinación en realidad no es una coordinación, es una coherencia. O sea, el cuerpo es lo más intuitivo, verdadero que existe. Esto es así. Tú puedes mentir con las palabras si tienes elocuencia y, bueno, pues eres un buen manipulador o manipuladora, ¿no? Persuades muy bien. Tú puedes mentir. Algunos Pero, políticos, ¿verdad? por Yo ejemplo, ahí lo dejo. Sí. pero Y de muchos sectores. pero en muchos sectores, y lo interesante de esto es que si tú observas, ¿no? En el ejemplo que Luis hacía, ves que la persona está totalmente indiferente del mensaje, su cuerpo y su voz no están expresando nada, pero ese nada, esa neutralidad, ¿qué es? Pues es que la persona está cansada o está aburrida o no tiene ganas de hablar sobre eso. Entonces, si tú observas bien lo que expresa su voz y su cuerpo, tú sabes cómo se siente esa persona. Y si una persona no pone coherencia, es decir, ¿cuándo hay un buen comunicador? Un comunicador para mí es un buen comunicador cuando puede ser que sea verdad o puede ser que sea mentira, ¿vale? Porque podemos hablar de buenos actores, ¿no? Que es el mundo del acting, pero el mundo del acting, cuando hay un buen actor, es verdadero. Tú no sabes que es un actor, o sea, tú te emocionas. Pues cuanto más natural eres y cuanto más orgánico, y cuando tú piensas, sientes y expresas en sintonía, eres un buen comunicador. Todos somos comunicadores. Me gusta lo del poder del cuerpo, ¿no? Al que no puedes engañar. Nunca, esa... Nunca. Tu cuerpo siempre te va a decir la verdad. Siempre, ¿eh? Siempre. Y ahí también hay mucho que hablar, ¿no? Porque incluso tu piel, ya no solo los gestos, ¿no? Pero cómo reacciona tu piel a determinadas situaciones, la temperatura corporal, la sudoración, ¿no?
Todos esos, digamos, síntomas que el cuerpo emana están diciendo mucho, ¿no? De la situación que está esa persona viviendo, ¿no? La rigidez, ¿no? O la posición de la espalda. O sea, yo me acuerdo cuando iba por una planta de producción andando, y aquel día iba mirando el suelo y me para el jefe de producción y me dice: ¿pero cómo vas mirando el suelo si tú siempre vas con la sonrisa puesta? ¿Qué te ha pasado? Digo, no, pues justo es que estaba pensando en el tema este, tal. Y dice, no pasa nada, tú siempre que vayas andando por la planta en un espacio público que te puedan ver, siempre tienes que erguir la espalda y llevar la mirada alta, y si puedes sonreír, mejor. Y fue como, pues mira, Dar los buenos días. Sí. y dar los buenos días. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Lo de ir por la planta, tú venía un profesor que me decía esto. No vayáis por la planta, energía, y dad los buenos días. Que no damos los buenos días. Estamos perdiendo ya algunos básicos, ¿eh? Sí. Y es que además simplemente, bueno, esto todo un montón de estudios de la psicofísica, la neurociencia aplicada al bienestar, o sea, tu postura afecta a tu estado anímico directamente. O sea, tú si vives la vida así, ¿no? O sea, muy contento no vas a estar. Tú te pones recto, sonríes, incluso si estás bajo, cambia tu química. Sí. Porque somos pura física y las emociones son físicas. Entonces, si tú estás en buena conexión con tu cuerpo, y bueno, aquí hablaríamos de si haces ejercicio físico, ¿verdad? Si tienes conciencia corporal, respiratoria, eso va a hacer que tú te sientas muchísimo mejor. Claro. Es así. Yo leía que hay, no sé si era Rafa Nadal, o había un deportista que lo llaman anclajes. Claro, los anclajes. ¿no? Sí, Antes de sí, salir corporales. a competir, tienen como algunas rutinas para decir al cuerpo, pum, venga, ayúdame, ¿no? A lo que viene, ¿no? Sí. ¿Qué es un anclaje para los que estén escuchando? Pues un anclaje es una referencia física que tú le das a tu cerebro para que él esté en modo control. Ajá. Entonces, el anclaje, por ejemplo, a la hora de hablar en público, es mantener una espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo en caso de dar una conferencia y ser consciente de tu lenguaje no verbal. Está muy relacionado con el punto de equilibrio previo al movimiento. O sea, yo eso es lo que te diría que es un anclaje. Vale. Entonces, puede ser milisegundos, por ejemplo. Antes de hacer el pino, tú te cuadras, eso es un anclaje, y luego haces el pino. ¿Sí? Cuanto más versatilidad tienes en ese tipo de técnica física, pues más rápidos son los anclajes. Pero tu cerebro necesita siempre un anclaje físico para sentirse en confianza y en seguridad. Y por eso, cuando comunicamos, que hablábamos de comunicación, cuando hay una falta de consciencia física propia, tú no vas a gestionar tus emociones bien. ¿Por qué? Porque tu cerebro está en modo alerta. No tiene referencia, es como tu GPS, si no le has puesto la ubicación, ¿hacia dónde vas? Entonces, para mí me gusta decir, tu cuerpo es, tú ubicas desde tu cuerpo y luego a través del movimiento, la voz y el gesto, diriges el movimiento hacia los demás. Pues yo me estaba imaginando a Luisma en la siguiente reunión que tenga con el comité de dirección antes de entrar a la sala, ¿no? Anclándose al suelo, Sí, ¿no? sí. Eso ayuda, ¿no? Antes de entrar, por ejemplo, en una reunión importante, trabajar el cuerpo. Sí, ayuda muchísimo y no es que ayuda, es la base. Es la base. Es la base antes de comunicarte. Repito, el cuerpo es el elemento que nunca miente. Si tú estás desconectado de tu cuerpo, el mensaje que vas a transmitir no va a ser coherente, porque no eres consciente de dónde estás sentado, cómo mueves tu cabeza o tus manos. Tampoco tienes que estar obsesionado, pero tiene que haber una alineación entre tu cuerpo, tus emociones y cómo las expresas. Yo lo veo así. Para mí el anclaje es muy sencillo, es como decías. Yo hablo mucho de la energía, no tanto de la postura, que también, pero hablo mucho de la energía, de cuando entras en un sitio que se note que entras. Dar los buenos días y poner una sonrisa. Para mí ese es el anclaje, eso me tranquiliza, pero es que no solo te tranquiliza a ti, tranquiliza a la gente que te ve llegar. Incluso aunque tengas una reunión que tú prevés que va a ser un poco tensa, tú entras sí, porque ya la gente, si está un poquito a la defensiva, ya se empieza a desarmar. Y ahí ya empiezas a ganar esa futura hipotética discusión. Qué bueno.
Totalmente de acuerdo, sí. Y eso es la irradiación emocional, que a mí me gusta llamarlo así, que expresa tu cuerpo, porque esa energía de la que hablas la expresa tu cuerpo, la expresa tu voz y la expresa tu movimiento corporal, tu postura, todo, todo. Me ha gustado mucho el término, ¿eh? Irradiación emocional. Sí. Me gusta, no lo conocía, pero te lo compro, ¿eh? Te lo quito, me lo quedo para mí. Quédatelo, Irradiación quédatelo. emocional, me gusta mucho. Es de dominio público. Qué bueno. Oye, Muy comunicación. Yo tengo una pregunta muy práctica, creo que es práctica, que me han hecho varias veces en relación a la comunicación. Tengo varios conocidos, amigos o compañeros que me dicen: Jolín, Heitor, soy muy bueno comunicando en el 1 a 1, en el one to one o en el 1 a 2, o sea, en grupos muy reducidos, pero cuando hay que comunicar en público con una gran audiencia o hacer una especie de conferencia mayores, me bloqueo. ¿Qué puedo hacer? ¿Y por qué me pasa? Me dicen. Me han preguntado. ¿Qué les dirías en estos casos? Pues te puedo responder bastante bien porque llevo ya 25 años dedicándome a formar a personas que hablan en público, en auditorios. O sea, antes del coaching vengo del mundo del teatro y de la interpretación, entonces los actores estamos formados a hablar en un escenario y con muchísimas personas, con grandes audiencias. Entonces, ¿por qué las personas se sienten más seguras? Y no todo el mundo se siente más seguro en un one-to-one. Hay gente que se siente más cómoda en un escenario y en un one-to-one lo pasa mal. La respuesta es porque nosotros tenemos unas creencias que están relacionadas con el miedo a equivocarte, vemos el error como algo negativo y por lo tanto activa nuestro modo alerta, sube nuestro nivel de miedo y entonces te bloqueas. Y tu cuerpo pues empieza a hacer cosas graciosas, ¿no? Como pues me tiemblan las piernas, me tiembla la voz, no puedo abrir, me acelero, sudoro, se me olvidan las cosas, pierdes el nivel de atención y de concentración porque pierdes tu nivel de confianza y de seguridad. Entonces, es el miedo que tienes a equivocarte delante de miles de personas, ¿sí? Porque hay una mala relación con el error, se dice que el error es algo malo y como es algo malo, pues te tienes que castigar, entonces empiezas a pensar, joder, cómo la he cagado, esto no sé qué, cómo me están mirando así, mira, se están riendo de mí, mira a mi jefe, mira al otro con la cara de lechuga pocha. Esto es así, el diálogo interno se activa y luego también tienes mucho miedo a lo que piensen los demás de ti, que es otro de los pilares del miedo escénico, y luego tienes mucho miedo a no cumplir las expectativas, haberlo hecho súper bien, haber salido súper guapo, haber sido súper elocuente, ¿no? Y entonces luego cuando te ves te juzgas. Fíjate, con los kilos que he cogido, las arrugas que tengo ya, no, se van a reír de mí mis compañeros, porque fíjate si me ha olvidado tal porcentaje. Entonces, la gente tiene miedo a equivocarse, a ser juzgado y a no ser aceptado. Y de nuevo, como nos han educado diciendo que tienes que esperar a que los demás te acepten, te aplaudan, te validen, te valoren para tú tener confianza, pues en el mundo de la comunicación eso se activa muchísimo. El miedo escénico es miedo a las consecuencias de no hacerlo bien, no ser perfecto, no ser, ¿sabes?, lo que esperan los demás de mí o lo que tú esperas de ti, que seguramente sea una película que te has contado que no es real. Ya. Sobre todo eso que acabas de decir, que es una película que nos contamos a nosotros mismos que no es la que tiene el receptor de la información. ¿Cómo libera en la comunicación quitarle importancia al fallo? Yo recuerdo hace años que vi un monólogo y la chica, yo no sé si se equivocó de verdad, supongo que lo hacía de broma, pero bueno, como que empezó a contar otra cosa y de repente puso una sonrisa. Yo vuelvo a hablar de la sonrisa, se nos queda así mirando y dice, esto es para ver si estabais atentos y para que veáis que estoy en directo. Y entonces la gente nos reímos un montón. Entonces no tiene más importancia. Y yo alguna vez lo digo, oye, esto es para que veáis que estoy en directo. Exacto. Y ya está. Y tú sigues, le quitas importancia a eso Sí. y te liberas. Y al liberarte, consigues mantener los tiempos, seguir modulando la voz, no estar tenso. Y es más, en la entrevista de Sebi hablábamos de que
mostrarnos humanos, humanizarnos, nos hace mejores líderes. Totalmente. Entonces los líderes se equivocan también, no hay nadie que no se equivoque. Totalmente. Entonces es hasta bueno que la gente vea, Claro. mi figura de referencia se equivoca, Ujú. no pasa nada, yo me puedo equivocar. Es que incluso estamos dando ejemplo. Eso es. Y miedo a ser imperfecto. Jolín, vaya miedo más cruel, ¿no? Es duro, ¿eh? Es duro. Yo lo conozco. Yo he transitado por ahí, ¿eh? Ahora me siento muy libre, pero es duro, ¿eh? Y cuesta luchar contra eso, ¿eh? Cuesta mucho. El hecho de sentirte ahí, autoanalizarte. Las primeras veces que hablas en inglés en público dices, he conjugado mal un verbo, Dios mío, Ya. se acaba el mundo. Realmente no tiene importancia. Ya, pero sí es verdad que todo pivota alrededor, acaba pivotando alrededor de los miedos, de nuestros miedos. Sí, es a mí me gusta llamarlo la psicología en la comunicación. Y son tus creencias, que esto se habla muchísimo en el coaching, pero es aplicable a todo. Son tus creencias las que no te ayudan. Si tú piensas que equivocarse es algo malo, Ya. vas a estar diciendo no quiero cagarla. Y eso te va a llevar a la rigidez y además te va a llevar a no ser tú, a no ser auténtico. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo con que un modelo de liderazgo humanista en realidad trae nuevos líderes más humanos y por lo tanto vulnerables. Y tú para ser vulnerable tienes que mostrarte imperfecto, porque nosotros somos seres imperfectos. Es así. El ser humano jamás ha sido perfecto y nunca lo va a ser porque somos como la naturaleza. La perfección, si quieres, puede ser tu guía. Si quieres, puedes la excelencia, ¿no? Tener un nivel de autoexigencia sano, de autocrítica, de disciplina, está muy bien mientras seas sano. Pero si tú te machacas, te fustigas, porque no llegas nunca a esa perfección y encima te cuentas películas donde tú eres el director, el productor, el protagonista y te hace daño a ti, entonces no vas a poder ni comunicar desde la persona que eres, de verdad, real, ni transmitir a las personas en el liderazgo su capacidad de aportar al colectivo, al proyecto, al grupo, a la sociedad, a la familia. Voy a reflexionar en alto sobre una cosa, a ver qué pensáis. Uno de los temas más bonitos de la comunicación, bajo mi punto de vista, es que depende de la otra persona. Y las personas, como decía un profesor mío, somos las máquinas más complicadas que hay en el mundo. Entonces, lo importante en la comunicación no es el mensaje que tú transmites, sino el mensaje que recibe la otra persona. Claro, cuando tú le hablas a muchas personas, cada persona tiene su filtro. Pues es muy difícil meterse en la cabeza de todos. Pero creo que hay que tener mucha empatía para entender qué es lo que están entendiendo ellos de lo que tú estás diciendo. Claro. Y ahí hay que meterse en la cabeza de las personas. Sí. Y para meterse en la cabeza de las personas hay que preguntar. Hay que preguntar. Hay que preguntar y hacer buenas preguntas. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros también en el podcast? Buenas preguntas abren un montón de respuestas que aportan a todos, porque es de lo que se trata. Y un buen líder sabe que a través de una buena comunicación está despertando el interés, la motivación, la creatividad, las ganas de pertenecer. Me da igual si es un proyecto, es una compañía o es un grupo familiar o de amigos. Pero esa conexión realmente es lo que hace que la comunicación sea una maravilla. Pero entonces la gente pues se siente vista, reconocida, escuchada, ¿no? Le das voz y entonces pueden aportar. Preguntas abiertas, ¿no? Hablábamos. Sí. Preguntas ¿Te acuerdas del curso, eh? que no vayan redireccionadas a un sí o a un no. O sea, Claro, claro. para que la otra persona pueda sentirse segura y pueda abrirse, claro. Sí. Hay que preguntar. Yo ahora voy a hacer un guiño a mi antiguo jefe, porque esto lo hacía mi antiguo jefe, que nos hemos despedido de él este viernes, porque bueno, emprende otros caminos, Ajá. otras andaduras profesionales. Ajá. Pues yo las primeras veces que hablaba con él, a veces me contaba algo y cuando terminaba me decía, ¿qué has entendido de lo que te he dicho? Y yo al principio pensaba, joder, macho, me está tratando como si... Pero claro, luego entendí lo que él buscaba. Porque alguna vez, al hacerme esa pregunta, yo le dije,
yo he entendido esto, Tomás, por cierto, no lo he dicho. Tomás, un saludo. Espero que te vaya muy bien, nos veremos dentro de poquito. Pues alguna vez yo le di una explicación y dije, mira, Tomás, he entendido esto, esto y esto. Y él me decía, no, yo no quería transmitirte esa idea. Seguramente no sea un fallo de ninguno de los dos, simplemente aquí estamos dos personas hablando y por lo que sea no conseguimos esa conexión para que los dos entendamos lo que él estaba diciendo. Qué importante que has entendido, que es una pregunta abierta, como decía Ada. Sí. No es, pero has entendido que yo te quería decir esto, porque entonces la otra persona va a decir, sí, lo he entendido, no te va a decir normalmente Sí. que no, ¿verdad? Sí, totalmente. Verificar que esto no lo hacemos en nuestras relaciones interpersonales y es súper importante. ¿Qué has entendido de esto que te he comunicado? Porque igual la otra persona ha entendido otra cosa. Esto es muy importante, ¿no? Y en las reuniones también, no sé quién era, creo que era Mario Conde, decía que Mario Conde que tiene cosas como todos. Es tiene uno de los grandes comunicadores de este país, eso. sin ningún tipo de duda, con todas las cosas que tú ibas a decir que Como puede tener. pero Como comunicador, Eso es, hay que quedarse con... Y él decía que cuando él se enfrentaba a una reunión importante, él siempre antes de la reunión escribía en un cuaderno cómo él, digamos, quería redireccionar la reunión, ¿no? Un poco los temas que quería tratar y un poco cómo quería reconducir. Y él ya con eso decía que normalmente somos vagos por naturaleza, decía, y ya solo con escribir en el cuaderno y anticiparte, digamos que ya tenías mucho ganado, ¿no? Y luego lo que decía es que al terminar la reunión a él le gustaba hacer un sumario, un resumen como parecido a lo que te decía tu jefe, y repetir ese sumario de marcar 3 ideas para intentar pues, conseguir ese acuerdo, aunque fuera a veces con una omisión. Y ese sumario es el que utilizaba para la siguiente reunión. Lo llevaba a la siguiente reunión y así iba construyendo el relato, entre comillas. Ok. ¿Cómo lo ves? Muy estructurado. Muy estructurado, ¿no? Sí. Muy... Estructurado, sí, la estructura creo que es importante. Y luego, al final, repetir un poco las ideas básicas es fundamental porque tú cuenta que el nivel de atención en una persona es muy bajo, en general, y de escucha mucho más. Entonces, finalmente tú has hablado 1 hora con tu equipo, pero tu equipo se va a acordar de 4 o 5 ideas básicas. Entonces, más te vale repetirlas, más te vale hacer bloques de información cortos y con una buena estructura para que la gente recuerde. Eso es fundamental. Fundamental. Y para mí, menos es más en todo, en la vida y en la comunicación también. O sea, si tú eres concreto, directo y sintético, es una gran habilidad. Ajá. O sea, el desarrollo también, porque te improvisas y es muy necesario. Pero realmente para mensajes corporativos y para gestionar equipos, creo que cuanto más sintético, mejor. hay una cosa que hace Mario Conde, que yo se la copio mucho, que es, por ejemplo, cuando le preguntábamos a cuáles son los 3 elementos del liderazgo. Pues Mario Conde hacía mucho esto. Hay 3 elementos. A, autoconocimiento. B, comunicación. C, creatividad. Fijaos cómo una estructura tan sencilla ya empieza a crear como algo visual en tu cerebro en el que tú ves como 3 patas, empiezas como a asociar ideas incluso casi a una posición cerebral. Ya. Te engancha mucho. Y eso, fíjate, si cuando lo vuelvas a escuchar, que lo hace mucho. Y además hay veces que te lo dice con números, otras veces te lo dice con letras. Ya. O sea, lo improvisa, o sea, lo tiene muy controlado, lo hace, es un maestro de la comunicación, las cosas como son. Hay que seguir aprendiendo. Qué Eso apasionante. se llama la regla del 3. Del La 3. verdad, entonces. Y está en todo. Por ejemplo, en una presentación, introducción, desarrollo, conclusión. En un libro lo mismo, en una película, en una canción. O sea, siempre tienes 3 partes principales. El número mágico, 3. El número mágico. Hay que quedarse lo grabado, 3. 3. Es Bueno. el número de la creatividad. Pues pasamos ya, si quieres, al último punto, al punto de la creatividad. ¿Qué nos puedes contar de la creatividad en términos de liderazgo? En términos de liderazgo, yo creo que es fundamental. Primero, para aportar. Tú tienes que mantener, no tienes que ser, tienes que mantener tu energía creativa. Porque ¿qué es la creatividad? La creatividad, de nuevo, creo que todas las personas somos creativas y estamos llenas de recursos creativos. O sea, esto para mí es un pilar. No, ay, yo no bailo, yo no canto, no. La creatividad es súper amplia. Entonces, la energía creativa es la capacidad de manifestar, de materializar aquellas ideas o sueños que tú tienes en tu mente.
Y esto pueden ser proyectos, pueden ser canciones, pueden ser libros, pueden ser podcasts o puede ser tener un hijo, ¿sí? Entonces, ese potencial creativo que nosotros tenemos como individuos, tenemos la responsabilidad, y digo tenemos, me lo digo a mí, porque yo creo que es muy importante mantener esa energía creativa viva para poder generar proyectos conscientes y para, en el caso del liderazgo, aportar, saber ver primero el potencial en los demás y tú poder aportar con creatividad dinámicas y proyectos que ayuden a esas personas a plasmar su potencial, materializar luego proyectos que normalmente son sueños que tienen las personas y ayudan a otras y van inspirando a otras. Tengo una frase, es que me la has dejado, me la has dejado ahí botando. La escuché el otro día y me gusta mucho. Es todo lo que está en el mundo real antes estuvo como idea en la cabeza de una persona. Totalmente, sí. Bonita. Sí. frase. Y un cuántico te diría que está en el espacio y nosotros somos el canal y viene a través de nuestra mente, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Y el otro día pensaba en vuestro podcast, ¿no? Y decía, Ada, esto del emprendimiento, ¿no? ¿Qué es para ti el emprendimiento? ¿Qué es lo más importante de emprender? Y vuelvo a la creatividad. Porque cuando estás conectado con la energía creativa, estás conectado contigo. Entonces tú sabes qué es lo que te gusta. Y creo que algo muy importante para emprender cualquier proyecto es que te guste. Luego, hay un análisis de mercado, hay una visión, pero eso es posterior para mí. ¿Por qué? Como tú te metas en un proyecto y sí, te va muy bien financieramente, pero te aburre soberanamente lo que haces, o sea, mejor no lo hagas, porque vas a perder mucho tiempo de tu vida. Entonces, lo más importante es que te guste, para mí. Y luego, tener visión y poder ampliar el proyecto para que, si quieres que sea un negocio, lo sea. Sí, el emprendimiento me parece un reto constante en la vida de un individuo y un camino maravilloso para manifestar tus ideas, tus sueños, tus proyectos y luego aportarlos a la comunidad a la que tú pertenezcas o al mundo o a tu familia o simplemente a tu vecino. Qué guay. Hace falta gente con propósito, como decía Claudia. Sí. Un saludo a nuestra amiga Claudia, que pasó por el podcast. Saludos. Y Steve Jobs decía que él creo que fue Steve, decía, yo emprendí para expresarme. Una forma de expresarme era a través del emprendimiento. No estaba pensando en generar un modelo de negocio escalable, ¿no? Toda la teoría, tal, el cash flow, el tal, el número de empleados. Dijo, es una manera en la que yo me quería expresar al mundo. Y por eso emprendí. Claro. Y la gente que realmente tiene éxito, que antes hemos hablado del éxito, ahí habría que decir qué es el éxito, porque para cada persona es algo diferente. ¿No? Claro. Entonces, que ese proyecto que tenga éxito para ti sea totalmente, esté alineado con tus valores y con quien tú eres. Porque si tú te lleva a tu proyecto, yo conozco gente que, como dicen, ha pegado el petardazo y ha llegado a unas esferas altísimas y es infeliz. ¿Por qué? Porque ese modo de vida no está alineado con sus valores, no tiene tiempo para estar con sus amigos, no puede pasear sin segurata por la calle, tienes que estar todo el rato y hay gente que sí es feliz haciendo eso, no quiero decir que eso no dé la felicidad, o sea, pero tienes que estar alineado con lo que realmente buscas. Claro. Entonces, por eso el autoconocimiento creo que es fundamental. Claro. Te voy a hacer una pregunta muy, bueno, te iba a decir muy difícil. Igual no tanto, ¿eh? Yo tengo mis propias respuestas, pero imagínate que eres ya un líder en una organización, estás en un cierto nivel y necesitas encontrar líderes, porque tú solo no vas a llegar a gestionar un equipo muy grande de personas, claro, necesitas desarrollar un buen segundo nivel. ¿Cómo se detecta el liderazgo o el potencial de liderazgo en personas que todavía no son líderes?
Ujú. Pues es súper buena pregunta y es compleja, pero yo creo que primero depende del modelo de liderazgo y del estilo de liderazgo que busques, porque no todos los modelos ni todos los estilos son iguales ni responden a los mismos valores y conductas. Entonces, primero, ¿cuál es el modelo de liderazgo? ¿Qué tipo de liderazgo estás buscando para tu corporación? Y luego esto se basa, para mí, en dos cosas. En assessments, tienes que hacer assessments para que realmente detectes qué potencial hay y qué personas responden a ese modelo de liderazgo y luego qué funcionalidades pueden cubrir. Y luego creo que tienes que facilitar formación. O sea, yo me dedico a ello, entonces para mí la formación es fundamental. Porque aquí estamos hablando de liderazgo así como muy sábado a andar por casa y genial, pero es muy profundo. Entonces, hay gente que la ponen en las compañías, y esto lo veo mucho, a liderar equipos y lo pasan fatal. Sí, muy habitual. Lo pasan fatal. Entonces, creo que seguir manteniendo espacios de formación donde a esas personas las puedan formar en ese modelo de liderazgo y estén equilibrados con los valores de la empresa. Y luego assessments para seleccionar exclusivamente. Y te diría que, bueno, yo soy bastante pro que se renueven las posiciones cada X tiempo, no solo las personas, para que sigan actualizándose, sino también que haya una movilidad, porque eso también hace que los líderes se sientan más motivados con un reto pues, a conseguir nuevo, ¿no? Movilidad para los managers, ¿eh? La Qué movilidad temazo. siempre es importante porque siempre tocas Sí. otros palos, aprendes, la gente se motiva. Hay gente que está en contra de los ascensos horizontales, porque es como, bueno, sí, me están ascendiendo, pero no. Pero son muy potentes también porque te ayudan a ver otras áreas de la empresa, a generar empatía con otros perfiles. Movilidad es muy importante, ¿eh? Y hay que saber encontrar el punto justo entre qué perfiles potencias dentro de la organización, qué perfiles traes de fuera. Es otro tema y es otro tema es complejo, porque lógicamente las organizaciones necesitan también traer talento de fuera, pero no hay que olvidarse nunca del talento que tenemos dentro. Por eso Totalmente. decía, ¿no? Yo es que estoy seguro, lo he visto ya muchas veces en mi carrera, que tienes gente por ahí y hay veces que se ve, porque hay personas que irradian ese aura de líder, pero hay veces que no se ve. Ya. Y luego das oportunidades por una cuestión coyuntural, porque poco menos que no te queda otra, y te das cuenta de que tenías ahí un líder potencial del más alto nivel y que no lo habías visto. Entonces, tampoco creo que haya una fórmula muy matemática para ver esto, porque, vuelvo a decir, somos personas, pero es muy complejo y siempre me gusta preguntar a las personas que sabéis de esto para seguir aprendiendo, porque me parece que es extremadamente complejo. Yo creo que para aportar algo más, normalmente suele pasar que el ritmo es demasiado acelerado. En las grandes compañías y multinacionales hay muy poco tiempo. Entonces, los managers y las personas que lideran dedican poco tiempo a conocer realmente a las personas que a veces tienen trabajando en un proyecto. Entonces, por eso no lo ves. No lo ves porque estás bueno, pues sacando las castañas del fuego y no tienes tiempo de tener una reunión con Aitor de calidad, pues una vez cada, no sé, 15 días, por ejemplo. Y otra con Luis, pues una vez cada 15 días. Y entonces ahí sí puedes detectar, sobre todo una persona que ya está en una posición de liderazgo, sabe lo que quiere, entonces simplemente con una reunión de calidad, con buenas preguntas, vas a poder detectar ese potencial. Pero claro, luego ya... Es que, como lo decía, estaba pensando, estoy de acuerdo, pero también creo que hay gente que desempeña muy bien el rol en el que está. Y puedes tener una persona que está, no sé, en una posición técnica, que no requiere soft skills, y se mete en eso y es el mejor técnicamente en eso. Y son como muy bien mandados, no sé cómo decirte. Sí. Ellos mismos creen que así están haciendo bien su trabajo. Y luego cuando les das esa posición de liderazgo, es como que su cabeza hace clic y dice, ahora ya no estoy aquí, ahora tengo que tener otro tipo de habilidades, y enseguida se adaptan muy bien. Y esos perfiles son los que más me cuesta encontrar.
Gente que es líder pero lo disimula muy bien, porque está muy metido en su día a día. Sí. Pero bueno, assessment, comunicación, ¿no? Me ha gustado lo de reuniones de calidad. Qué palabra tan potente, una reunión de calidad. O sea, una reunión en la que me voy a preparar, voy a estar dedicado a esa persona, no voy a meter temas paralelos, el móvil apagado, el ordenador apagado, que solo estemos esa persona y yo, ¿no? Que es complicado encontrar esos momentos de calidad, ¿eh? En el día a día, porque al final Totalmente. la locura, las llamadas, el mail, tal. Y, claro, sin esos momentos de calidad no puedes percibir lo que tienes enfrente. Es muy complicado. Y qué bueno esto que estás diciendo, porque me viene para ser un buen líder, el autocuidado sería otro pilar importante, porque un líder estresado, un líder trastornado, un líder cabreado, un líder pues sin escucha y en su mundo, ¿no? Totalmente ahí agobiado sobre la vida, pues no va a ser un buen líder. Entonces el autocuidado lo metería ahí también como un pilar fundamental, esos espacios de calidad, que puede ser con los demás o contigo mismo también. Yeah. Me faltaba el libro de hoy. Ya lo tengo, ya lo tengo. Siempre traemos algún libro. Y es que además vuelvo a mencionar a Tomás. Es que me tengo que despedir de él porque ya sabéis. He hablado Hombre. mucho de él. Lo aprendí mucho de él. Me recomendó un libro que se llama El Motivo. Os lo voy a resumir muy rápido. Y además él no solo me recomendó el libro, sino que además predicaba con el ejemplo. Básicamente el motivo lo que dice es que tienes que pasar mucho tiempo con tus subordinados. Claro, Tomás era el director general. Yo le veía que pasaba tiempo, a veces incluso con el chico nuevo que acababa de entrar, que llevaba 2 meses, casi con el becario. Y yo decía, joder, ¿cuánto tiempo pierde el director general con gente con la que yo antes a lo mejor pensaría que o sea, ¿cuánto tiempo pierde? No. Pierde ¿Cuánto entre tiempo comillados. invierte Eso. con gente con la que yo antes a lo mejor pensaría, está perdiendo el tiempo? ¿Qué hace el director general dedicándole tiempo a uno de los chicos nuevos que está aprendiendo? Yeah. Pues con el tiempo, leyendo ese libro y viendo ese ejemplo, yo aprendí que tienes que pasar mucho tiempo con tu equipo, mucho tiempo. Y preguntarles, y no solo preguntarles a nivel profesional, sino a nivel personal también. Porque conocer cosas de tu equipo te ayuda a conocer su personalidad, sus inquietudes, y luego eso te ayuda a la comunicación también. Totalmente. Sabes leerles mejor, sabes qué inquietudes tienen, sabes guiarles mejor. Es clave. El motivo. Jolín, me lo Un apunto. libro muy bonito. Yo Me no lo he gusta. leído tampoco. Es Me lo muy apunto. cortito, Título. además. Lo podéis leer en una tarde de domingo porque son 100 Vale. páginas. Vale. Y muy interesante. Pasa tiempo con tu gente. Ahora es cuando Ada nos tiene que recomendar algún libro, ¿no? Es una pregunta típica de aprendimiento. Recomiéndanos un libro. Puede ser sobre liderazgo, puede ser sobre lo que tú quieras. O si tienes varios, pues sobre varias cosas. ¿Qué libros recomiendo? Bueno, pues es que a mí me gusta mucho leer, pero así, bueno, libros que yo recomiendo sobre comunicación normalmente, que pueden ser útiles, sobre todo en las áreas de las que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, La presencia de Amy Cuddy, súper buen libro, te habla de la importancia de la conciencia corporal a la hora de comunicarte. La presencia de Amy Cuddy, ese sí o sí. Y luego, Influencia de Roberto Cialdini, que es una maravilla y para cualquier persona que esté pensando en desarrollar su liderazgo y desarrollar su capacidad de influencia, es fundamental leer ese libro. Influencia de Roberto Cialdini. Lo metemos en la lista porque han salido ya muchos libros, pero estos dos no los teníamos. Y lo que tenemos que hacer es construir la biblioteca, comprar los libros y Sí. traerlos. Es verdad, tenemos que No vale construir solo la con biblioteca, ¿eh? apuntarlos, Luisma. Hombre, Yo te pongo un reto. Sí, hay que leerlos, sí, pero... Hay que traerlos, hay que comprarlos y hay que leerlos. Te pongo Bueno, un reto que a ti te gustan los retos. A Un ver. paso más. A ver, bueno. ¿Coges O sea, el guante o no? Pero solo el guante es comprarlos y traerlos. Claro, pero comprarlos, hay que traerlos y leerlos. leerlos. Y nosotros Bueno, los tú sabes traemos. que yo soy muy lector. Lo que pasa es que a 2 libros cada 15 días me va a costar un poco seguir ese ritmo. Bueno, ¿eh? pero poco a poco. Y Sí, vamos, sí, y pero vamos, se va a ir acumulando, ¿eh? vamos sacando un poco jugo de estas recomendaciones. Sí, de hecho podríamos hacer algún día algún episodio tuyo. Pero Hablando. claro, te lo tienes que leer tú también. ¿eh? Claro. Cogemos un libro, lo leemos y comentamos ahí los puntos clave. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, O sea, me lo apunto. Esas que a mí cualquier iniciativa de libros me gusta. Hablando de creatividad, teníamos que meter una idea nueva.
¿Sabes qué podcast. quería decir ahora? Idea nueva, esto va a ser un poco innovador, ¿eh? Y además sé que te va a gustar porque está relacionado con Ilia Topuria que pelea hoy. Hoy es verdad. Lo voy a hilar para que veáis por dónde voy. Hablábamos de autoliderazgo. Ujú. Yo, lógicamente, esta semana he estado hablando mucho de Ilia Topuria porque como pelea por el cinturón contra Max Holloway, pues todo el mundo está que si les cae mejor, que si les cae peor, es como el villano perfecto, ahora mismo todo el mundo le odia. Ilia Topuria, bueno, igual no lo conoces y te estoy metiendo en un compromiso. Es un personaje muy mediático y está cayendo bastante mal porque da una imagen bastante arrogante. Él es siempre yo voy a ganar, antes de ganar el cinturón ya lo publicó en sus redes, él ahora en la pelea dice a los 10 segundos te voy a noquear, entonces la gente le escucha y le ve como un perfil arrogante. Pero él siempre dice que esos pensamientos lo que le hacen es centrarse, manifestar dónde quiere estar y yo añado una cosa más, manifestar cosas positivas evade ese ruido de inseguridad que comentabas antes de ¿y qué pasa si las cosas salen mal? Si mi cabeza está pensando en yo voy a ganar esa pelea a los 10 segundos, no sé si es lo más óptimo, pero desde luego no está pensando qué pasa si pierdo, voy a perder mi aura del peleador invencible, me van a dejar de seguir en las redes, qué pasa si luego pierdo otra pelea después de esta, a lo mejor mi carrera se va a ir al traste. Entonces yo creo que eso, como mínimo, aparta ese ruido y aunque pueda verse como algo arrogante, creo que es inteligente. Es muy bueno. Yo no conozco, ¿vale? A este señor, pero me encanta lo que has compartido porque a él le sirve. Y si te fijas, a él no le importa lo que piensen los demás, si es arrogante o deja de serlo. Entonces, a él le sirve. Además, es un luchador. Entonces, si eres un luchador, te tendrás que mover en un código de lucha. No vas a estar diciendo, no, amor y paz, porque no le va a servir. Entonces, esto es muy bueno para recordar el diálogo interno, que es como en el deporte. Tú te tienes que motivar. Tú si vas a correr y vas diciéndote, joder, con los kilos que he cogido, ¿no? Y vaya rollo, pues no corres. Entonces tú tienes que decir, venga campeón, venga campeona, que tú puedes, ¿no? O mira qué guapa estás hoy y animarte. Sea verdad o sea mentira. Los norteamericanos dicen fake it until you make it, ¿no? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque aprendemos a base de repetición. Entonces, tú te tienes que autopotenciar. Entonces, repítete, ¿le sirve a él? Me voy a comer la cabeza de este hombre, pues es su cosa, oye, Eso es su cosa, ¿no? Pero a él le sirve para estar en una vibración alta y creo que tiene que ver con la confianza, todo, con tener confianza en ti. Yo, vamos, siempre que veo alguna declaración de lo de algún otro personaje así parecido, digo, vale, ¿hay algún daño colateral en su declaración hacia alguien? No, entonces, ya está. O sea, no voy a entrar a juzgarle si él, yo voy a ganar, yo voy a ganar, ¿hay algún daño a un tercero? Yo ahí no veo, voy a ser campeón. Adelante, o sea, Totalmente. pues es que ahí entra el tema de decir, jolín, ¿y por qué él lo dice y yo no? Esto es muy cultural y creo que es algo muy interesante que tiene que ver con el creer en uno mismo. Y además cultural digo porque aquí, al menos en España, hay una creencia en que si la gente dice, yo soy buena en esto, sí, a mí se me da bien, llevo tantos años haciendo esto, dicen, qué arrogante. No, eso no es arrogancia, eso es reconocer tus fortalezas, tu potencial y eso es salud mental. Y que esto que la gente dice, no, eres muy bueno, no tanto. ¿Cómo que no? Claro que sí. Si tú no te reconoces a ti, no te va a reconocer nadie. Esto es una regla de salud mental para adultos, es fundamental. Y luego, aparte, tú tienes totalmente que, arrogante, ¿qué sería? Insultarte, sentirme superior a ti, ¿no? O decir, bueno, estos chavales, ¿no?, que vienen aquí. Eso será arrogante, no registrar al otro. Pero si tú simplemente crees en ti, pues no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Me estoy acordando de mis compañeros del gimnasio que yo les digo que por la mañana, yo muchas mañanas me levanto, me miro al espejo y digo, ¿cómo molas? Claro. O sea, ¿cómo molas que te has levantado en una casa que pagas tú, te vas a subir a un coche
que está cojonudo y vas a trabajar a una empresa que has entrado gracias a tu esfuerzo. O sea, Sí. ¿cómo molas? Exacto. Y encima hace un día cojonudo. Exacto. Y digo, vale, pues seguimos con la entrevista, que ya vamos avanzando. Me gustaría conocer algo más de Ada. ¿Ya? ¿Cómo llegaste al mundo del coach? Sobre todo, yo ya tengo algunas pinceladas de tu carrera artística. Cuéntanos un poco más de este viaje. Pues es un viaje ya de, no sé, a ver, tengo que hacer números. Creo que 25 años. O sea, ¿cómo llegué yo aquí? Bueno, pues desde muy jovencita, te hablo de 16, 17 años, mi sueño era cantar. Entonces empecé a formarme para cantar y he cantado mucho en grupos de blues, de jazz. Emprendí varios proyectos personales, autoproducidos, en colaboración con otros artistas. Bueno, por el mundo de la música me metí en el mundo luego del teatro. Estudié artes escénicas en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y me licencié allí, que fueron 4 años muy profundos de estudio. Creo que el haber estudiado en esa escuela de arte dramático me cambió la vida directamente, me dio unas skills que son las que me han traído a la formación y al coaching. Si yo no hubiera pasado por la escuela de arte dramático, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. O sea, ¿cómo llegué? Porque después de terminar la escuela de arte dramático, paralelamente siempre sustituía a profesores dando clases para acting, para iniciación, para interpretación. Y de ahí un día me llamaron de una consultora: oye, estamos buscando actrices o gente que quiera trabajar con nosotros para enseñar a hablar en público a personas en multinacionales. Y dije, ¿pero esto existe? Yo era como un mundo... O sea, no conocía el mundo de la empresa. Y bueno, ok. Y nada, empecé a dar formaciones también de técnica vocal. Fíjate, técnica vocal para personas que tenían problemas de salud vocal. Entonces, bueno, hay todo el tema de la técnica vocal que he utilizado. También he sido profesora de canto. O sea, he trabajado como profe desde muy jovencita, con el canto y con la interpretación. Eso es lo que me llevó al mundo de la formación, me acercó a la formación, y la formación me acercó al coaching. ¿Por qué? Porque ya me empezaban a ofrecer formaciones que necesitaban otros expertise. Entonces me metí a hacer un máster en mindfulness de 1 año y medio, luego que sí gestión emocional, que luego me metí a hacer coaching sistémico para equipos y bueno, y luego como life coach, y me metí en el mundo del coaching y trabajo como coach ejecutiva, también como life coach, de tú a tú más con personas, de procesos de desarrollo personal, que es... esto estoy empezando hace poco a hacerlo y me encanta, porque he trabajado más en grupo, pero el one-to-one me está gustando mucho. Y eso, y aquí estoy. Y sigo cantando también y sigo haciendo cositas, pero no de forma profesional como antes, que era 100%. Supongo que te ha ayudado mucho la formación en artes escénicas Todo. y actuar delante de un público para luego dar formaciones delante de muchas personas. De hecho, cuando estabais hablando y hablábamos sobre comunicación, pensaba todo el rato que en cualquier colegio debería haber una asignatura de teatro troncal. No, una vez al mes, todos los días, aunque sea media hora, y de música también, porque tú desarrollas unas capacidades que son totalmente globales. O sea, el teatro te da consciencia corporal, consciencia respiratoria, memoria, porque tienes que memorizar textos, concentración, trabajas el miedo escénico porque estás expuesto, y luego además juegas y pasas por todas las emociones. Joder, ¿cuánta gente con miedo escénico? Y con problemas de timidez, y cómo les cuesta comunicarse? Grandes expertos, especialistas en algo muy concreto, iban a hacer un assessment y decías, ostras, no se acuerda de nada. Y claro, todo esto me hizo pensar lo importante que sería que en la educación, desde infantil hasta la universidad, hubiese una materia troncal de
teatro. Yo recuerdo que la primera vez que me enfrenté a un gran público, entre comillas, fue cuando estaba terminando la carrera. Claro. Trabajo fin de carrera. Que es la primera vez que presentas tu sí, proyectito proyecto. y tienes un tribunal delante y tienes, nada, 10, 15 personas. Era la primera vez en mi vida. Claro, sales al mundo laboral y estás muy verde. En el colegio, por supuesto, no hay nada de eso. Claro, fíjate qué chulo lo del teatro, que no había pensado en ello, pero claro, en el teatro ya te expones, ya tomas... Me gusta mucho, ¿eh? No, Claro. Sí. no lo había visto nunca Yo tampoco. como esa formación troncal que puede servir el día de mañana a un directivo. Claro. Totalmente. Acercar el arte al mundo del negocio, ¿no? Humanizarlo a través del arte. Y es muy interesante y potente. Pues ese es uno de mis propósitos. Sí, mira. Sí. Estoy en un punto ahora profesional en el que quiero fusionar estas dos áreas y poder crear algo que aporte, pues sí, es que el arte en general, hablamos del teatro, es que el teatro es muy completo, porque en el teatro también puedes introducir la música, ¿no? El teatro musical, o puedes introducir la cámara, porque el cine es, digamos, el teatro es el papá del cine. Primero fue el teatro, luego fue el cine. Es necesario que se tome conciencia a nivel educativo de la importancia de la interpretación del teatro y de la música también para que las personas sean más inteligentes y lleguen a las empresas con mayor confianza para comunicarse. Total. Y yo siempre lo entronco, pero es verdad que yo creo que ahora vamos caminando hacia un mundo de empresa con cada vez más sistemas automatizados, inteligencia artificial. El mundo de los especialistas creo que va a estar en riesgo o va a estar más en riesgo que nunca debido a esto. Y este tipo de habilidades, de humanizar o de, bueno, sí, en definitiva traer el arte a la empresa, el arte de comunicar, el arte de provocar impacto. Yo creo que eso sí que va a sobrevivir y yo creo que ahora va a llegar un momento en el que va a tener más presencia que antes, ¿no? Creo que es un momento en el que va a haber una transformación hacia esa dirección en el mundo de empresa. O sea, que creo que por timing es perfecto. Estoy de acuerdo. Ada lo ha dicho de una forma que me ha gustado mucho, es que las personas sean más inteligentes, Sí, pero más inteligentes en una dirección del círculo ya, hacia la que no solemos mirar. lo O miramos. sea, hay gente que es muy inteligente, como decías antes, ¿no? El técnico que sabe mucho de, no sé, de calderas. Es un friki y conoce eso perfectamente, pero no tiene inteligencia para comunicar, o no tiene inteligencia para escuchar, o no tiene inteligencia para hablar en público. Son otro tipo de inteligencias, más artísticas, ¿no? Que a medida que vayamos humanizando a los humanos, me gusta decirlo así porque lo decía mucho nuestro guía de Bali, decía, hay que humanizar a los humanos. Hay que humanizar a los humanos. Me encanta. Bueno, él no lo decía Estoy en este con él. contexto, porque lo decía por las máquinas. Decía, no, en España hay máquinas y entonces humaniza a los humanos porque los humanos no tienen que construir ahí, pues bueno, podéis imaginar. Pero es muy sabio, ¿eh? Esa frase es muy Hay que sabia. humanizar a los humanos. Sí. Sí, es muy, muy importante, también estoy de acuerdo. Y creo que en adolescentes, hoy en día, esto es fundamental. O sea, no os desconectéis de la inteligencia corporal, emocional que tenemos todos y que sigan cultivándola. Porque sí que estamos en un momento en el que puede ser que poner tanto el foco en la tecnología y en la inteligencia artificial, que está muy bien, porque es parte de nuestra evolución y de nuestra inteligencia creativa, ¿no? Que no nos olvidemos, lo hemos creado los humanos. Sí. ¿Sí? Entonces, que yo pienso en los adolescentes y digo que no se desconecten de ellos mismos por estar tan conectados con estas nuevas tecnologías, porque se pierde toda la inteligencia psicofísica, corporal, emocional, que es fundamental para seguir generando buenos líderes. Yo creo que es el momento para mirar hacia adentro y esa tecnología ya está, ya va a avanzar sola. O sea, no puedes competir con ella, no intentes acercarte a ella, acércate a lo que tú eras en origen, ¿no? Humanízate. Porque eso ya está, eso va a volar y va a ir comiendo poco a poco actividades, pero si tú miras hacia adentro, hacia lo que es el ser humano, va a encontrar su lugar. Yo creo que esa guerra, intentar competir contra esa tecnología, creo que es una guerra perdida, Luisma. Sí, no luchas contra, no puedes parar en un transatlántico. No quería terminar el podcast
Sin hacer una pregunta un poco morbosa, tú, Ada, como consultora, coach de directivos, es una cosa que hablábamos con Graciela. Sí. Es, claro, alguien se imagina el directivo, el ejecutivo, como una persona fría, inteligente, perfecta. ¿Cuál es la mayor carencia o el defecto más habitual que encuentras en estos perfiles cuando les haces coaching? Te voy a dar vuelta a la pregunta, porque yo como coach no me fijo en los defectos. Son procesos los defectos, ¿sí? No, eso que llamamos defectos, de nuevo, ¿qué es? Yo como Ada, que venía de un mundo del teatro, de la música, donde todos somos súper creativos y diferentes y especiales y bla, 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 y además todo el mundo cuando le dices, ah, que cantas, ay, vives de ello, sí, ah, ¿cómo? ¿No? Parece que es como un mundo paralelo, ¿no? Donde es gente especialita, bueno, y especial, ¿no? Y creativa y tal. Bueno, pues lo que te puedo decir es que el haber trabajado con directivos y con managers me ha hecho darme cuenta de que no son personas frías, no son personas distantes, son personas, son seres humanos igual que tú, igual que yo, igual que tal cantante, igual que tal actriz, igual que tal panadero. O sea, son seres humanos. Y como todos los seres humanos, estamos llenos de aciertos y de defectos, si los quieres llamar, ¿vale? Ahora, sí te puedo decir que de lo que más he visto que sufren es de pasar tiempo con sus seres queridos, porque en esas esferas hay muy poco tiempo, hay muchos viajes, hay mucha exigencia, entonces, sobre todo cuando hablamos de edades ya sobre los 50 y pico, 60, la gente te dice, pues no sé si ha merecido la pena. Sobre todo, el no haber pasado tanto tiempo con los seres queridos, con tu familia, con tus amigos, y eso no es un defecto, para mí es un sufrimiento. Qué respuesta tan chula, ¿eh? Yo creo que esto está cambiando un poco. Creo, ¿eh? Creo que está cambiando un poco y que estamos tomando conciencia de que el trabajo es importante, pero no es todo en la vida. Y además, os quiero contar aquí cuál es mi visión. Creo que los líderes del futuro lo que tienen que hacer es pasar más tiempo con sus subordinados para que sean ellos los que se desarrollen, empujen la organización hacia arriba y hacia adelante y que ellos no sean tan necesarios y tengan que pasar tantas horas en la organización. O sea, para mí el tiempo de un líder es valioso en la medida en la que potencia a otro. Y si tú potencias a otro, puedes delegar y a las 7 de la tarde o a las 6 te puedes ir a jugar al pádel o a entrenar al CrossFit sin estar las 24 horas del día allí metido y con la cabeza metida entre el ordenador y los problemas. Totalmente de acuerdo, sí. Porque además esos líderes son también líderes de sus familias y están siendo ejemplo de los hijos. Por lo tanto, sus hijos van a copiar un modelo y si pasan más tiempo también con sus seres queridos, sí, el modelo de liderazgo será un liderazgo humanista al final, que tiene en cuenta no solo los beneficios económicos, sino los beneficios humanos y de las personas. Y yo ojalá que tu visión se materialice, porque creo que de esa forma, poquito a poco, se va transformando este mundo, esta sociedad, ¿no? Desde casa, ¿eh? El líder en casa. Sí, Que desde casa... totalmente. Para mí son los líderes más importantes, los padres, sin duda alguna. O tus cuidadores, que puede ser que Sí. por la gente de tu entorno que te cría. Esos son los primeros líderes. Y ahí empieza a formarse el liderazgo, que hace luego que las personas, cuando somos adultas, sirvamos a una empresa, a una comunidad y lo hagamos con valores y con ética. El legado. Yo tengo una pregunta, yo creo que va a ser también interesante. Yo me imagino a Ada como una fuente de energía, ¿no? Al final se enfrenta con un directivo, con una persona que se quiere desarrollar y ella le cede, ¿no? Su energía, le cede su conocimiento, le acompaña y le inspira, ¿no? Creo que es un poco como yo te imagino, ¿no? Una persona que inspira a otra persona para que ella encuentre respuestas.
Mi pregunta es, ¿dónde encuentras tu inspiración? ¿Cómo lo haces? ¿En qué lugares? ¿Con qué gente? Para tú recargarte, para tú servir a su vez de fuente de inspiración, ¿no? Para que no acabes, entre comillas, agotada. Muy interesante. Bueno, creo que siempre aprendemos o intentamos aprender de los mejores. Ajá. Entonces yo creo que parte de mi inspiración es haberme formado con un potencial de maestros y formadores y he aprendido de ellos. Eso para empezar. O sea, para empezar, sin todas las personas que me han ayudado y he aprendido de ellas en el mundo de la música, en el mundo del teatro, de la formación, del coaching, yo no tendría esta inspiración. Y de los libros que leemos y de las películas y de los podcasts que escuchamos, ¿sí? O sea, todo lo que yo absorbo es conocimiento y luego, para no perder la motivación, ejercicio físico, alimentación lo más sana posible, o sea, alimentarse bien, descansar bien, lo básico, y medito. Y meditación. Y luego, dentro del ejercicio, lo que me apetezca, o bien yoga, o bien correr, o bien hacer bici, o estirar, pero mantener el cuerpo físico. Y descansar es súper importante para mí. Ya, yo si no duermo, no funciono bien. Pero creo que eso es lo más importante, es lo básico del bienestar, comer bien, dormir bien, bueno, y luego, evidentemente, quererse, amarse, tener relaciones bonitas, ¿no? Con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, con quien tú quieras, con tus vecinos, ¿sí? O igual te vas a un país y no conoces a nadie, da igual, buenas relaciones con las personas que te vas comunicando. Como decía Luis, buenos días, sonreír, ¿no? Pues yo qué sé, abrazarse, aportar alegría y cariño y cercanía y ternura. Yo creo que es fundamental. Y si estás solo, pues cómprate un perro. Bravo, me ha encantado. Muy bien, qué respuesta tan chula. Bueno, no sé si Muchos tienes deberes, ¿eh? Ha puesto muchísimos deberes. Yo te iba a decir, no sé si tienes Demasiados. alguna pregunta más. Yo ya es que estoy pensando en asimilar todo lo que nos ha dicho Ada. Yo tengo muchos deberes. ¿Tienes muchos deberes? Sí. Entonces, Ahora mismo... creo que ya tenemos que ir pensando en cerrar aquí, entonces. Bueno, pues nos despedimos aquí. Ada, muchas gracias por participar. Gracias a vosotros. Hemos disfrutado mucho. Yo también, muchísimo. Y nada, nos despedimos de la audiencia ya, como siempre.